Carla, Hola. bienvenida a Neptune Time, me encanta tenerte por aquí. Sigo tu Gracias. trabajo en Instagram, me gusta mucho la vibra, lo relajado, pero a la vez lo amoroso con lo que entregas tu trabajo a nivel virtual. No he tenido la oportunidad de conocerte personalmente, pero supongo que lo que entregas en persona debe ser algo tan maravilloso como lo que vemos en redes sociales. Para dar Ay, una pequeña introducción, Carla es psicoterapeuta infantil y también tiene como toda una vertiente hacia lo que es la crianza como tal, enfocada un poco más en la maternidad y los ciclos femeninos. Pero exacto. todo esto tiene una historia detrás súper preciosa de cómo Carla llega a lo que es la psicología enfocada en el juego libre y Ujú. luego conecta con lo que es la maternidad y la paternidad, porque creo que también has atendido padres Sí, por allí. sí, exactamente. Gracias, Catherine. Pues antes de empezar a grabar, estábamos justo en el detrás de cámaras y me dice Catherine, no, espera esto, cuéntalo ahora que vamos a platicar. Entonces, como para como explicarles un poco, yo pues egresé de la licenciatura de psicología. Yo nunca me imaginé que fuera a estudiar psicología, la verdad, nunca, no era algo que yo tuviera pensado, pero siempre hacía diarios desde chiquita, ¿no? Y entonces tengo un diario, justo como a mis 9 años, que dice que no se te olvide que jugar es importante, ¿no? Y luego dice otra cosa, ay, hasta lo digo y como que se me quiebra la voz, pero dice que no necesariamente la infancia es un lugar feliz, ¿no? Y entonces, bueno, claro, era desde la perspectiva de una niña de 9 años. Y siempre como que mi motivación era como algo que tuviera yo que hacer con el juego, con regalar como el juego, como, pues no sé, entonces me interesaba muchísimo la filosofía. Para mí, filosofía y letras es como una de mis pasiones así internas, ¿no? Me encantaba el cine, pero claro, a lo mejor el momento histórico de mi vida no me permitió o no me permití como aventurarme a esas líneas, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya me quedo por acá estudiando, apliqué en universidades en Italia, en España, total que al final me quedé en México, en Puebla, y, y pues pasé por ahí y vi como que, ay, bueno, pues este lugarcito me gusta. Y me dijeron, ay, es que este es del director de psicología. Y yo, ahí está, me meto, ¿no? Y de ahí empezó como toda mi carrera. Siempre como que yo creo mucho en la intuición, como dice Jung. La intuición es la llave del inconsciente, la llave y la inteligencia del inconsciente. Entonces, pues yo creo que me llevó ahí para algo, para sanar muchas cosas, ¿no? Y de ahí empezar como este caminito de lo que me quería yo enfocar. Hice mi especialidad en psicopatología de las emociones, estrés y salud en España. Luego regresé y trabajé con empresas y luego dije, no, a mí me gusta lo de los niños. Entonces me metí como a un espacio ahí como de estimulación temprana. Y luego mientras yo veía que yo daba la clase y cantaba y jugaba con los niños y con sus papás, veía cómo entraba el papá corriendo con el chiquitín de 1 año y medio, le quitaba la paleta rápido, lo metía llorando como a hacerle los ejercicios y yo dije, no, es que esto no está bien. O sea, como que se nos está olvidando como que cuál es el tema de este convivio, ¿no? No es producir y producir y producir, que esto es algo que tú lo dices mucho, ¿no? Como estamos como en una era, además de que ya creo que se está finalizando, ¿no? Del patriarcado, del autoritarismo, de la hiperproductividad, de todo el tiempo estar haciendo cosas. Entonces decidí, junto con un grupo que al final el grupo se fue y me quedé yo sola, abrir un centro, un espacio para el desarrollo y el bienestar en familia, ¿no? Donde la psicología no fuera justo no llegaras a tomar terapia como ya el último recurso,
sino que la terapia fuera, o el acompañamiento psicológico, el acompañamiento emocional, fuera parte preventiva de tu vida, ¿no? Fuera una forma de estarte acompañando siempre. Y si yo les decía, en lugar de que los llevas a la clase de estimulación, los llevas a los circulitos de crianza. Entonces, hacemos como esta parte preventiva de acompañar a familias, a que disfruten de la conexión con sus pequeños y así. Y así fue, se abrió Growing hace más de 11 años. Estuve trabajando con muchos niños, lo digo en pasado porque hubo un cambio importante en mi vida. Y es que hace como 6 años voy y me especializo en terapia de juego. Descubro que algo que ya traía intuitivamente, que era dejar que el niño guiara las sesiones, como dejar que confiar en la sabiduría del niño para acompañarlo. Y entonces me descubro con la terapia de juego centrada en el niño, y la estudié en España con mi gran mentor Joaquín Blix, que la verdad le tengo gran aprecio, amor, cariño. Y así fueron llegando como muchas personas, que creo que tú vas a tener en tu vida personas que son como ejes importantes para hacer cambios, ¿no? Y entonces esas personas no solamente fueron físicas, pero fueron a través de autores, de texto, de libros, que se convierten en esto como personas resilientes, ¿no? Lo que te marcan en una línea, dices, ¡oh! Esto fue súper sensible a mi dolor y me hacen un cambio, ¿no? Entonces, empecé a acompañar ya como mucho más específicamente a niños con... yo siempre digo, la terapia de juego está abierta a todo tipo de niño, porque todo tipo de niño juega, ¿no? El tema es que, claro, no jugamos para intervenir, jugamos para acompañar, para sostener, para acoger el dolor de la infancia, porque la infancia no es un lugar feliz siempre, ¿no? Entonces, ha sido muy bonito porque en este acompañamiento como que voy sanando muchas cosas también, ¿no? Los niños con los que me he encontrado me han aportado aprendizajes que se llevan en el alma, ¿no? Y juntos hemos crecido. Y así fue Growing, y después en un espacio de terapia de juego tú tienes distintos elementos con los que los niños van contándote sus historias, porque el juego es su lenguaje, pero el tipo de juego son sus palabras. Entonces, por ejemplo, pues hay pintura, arcilla, barro, caja de arena, con diferentes figuritas. La idea es que siempre que llega un niño, les digo, tú puedes sentirte libre, puedes decir lo que quieras, hacer lo que quieras, sentir lo que quieras. Yo estoy aquí para acompañarte. Y luego me dicen, Carla, si no sé a qué jugar, pues no tendrías por qué saber a qué jugar, ¿no? Entonces, desde ahí vas acompañando, y hubo muchos niños que acompañé que tuvieron pérdidas muy importantes, ¿no? Desde su familia, desde sus hermanos, desde la estructura familiar que se pierde, se separan los papás, y empezaron a hacer muchísima caja de arena, ¿no? La caja de arena es como si fuera una caja de arena, y tú tienes distintas figuritas que son símbolos. Tienes dragones, animales de la granja, sirenas, como de todos los mundos, ¿no? Como si tuvieras toda la posibilidad de elegir. Ellos construyen su mundo. Y era muy impactante ver que niños de 6 años colocaban figuras como tan fuertes como un dragón, como figuras a lo mejor como de lugares que decías, ¿a dónde fue este pequeño? ¿O de dónde viene este pequeño? ¿No? Hacían mantras mientras hacían la caja de arena, ¿no? Entonces me subespecialicé en Sandplay. Y cuando me empiezo a subespecializar en Sandplay, pues entro como a un mundo de la parte más intuitiva y inconsciente, porque cuando tú creas tus mundos, cuando tú pintas, cuando tú haces algo, un proceso muy creativo o haces barro, si realmente te permites ser en libertad incondicional, en totalidad, pues acabas descubriendo nuevas cosas. Y justo llego y pues me embarazo y pues tengo una niña,
Y pues habiendo estudiado todo lo que yo había estudiado, todo lo que yo había podido aprender de la vida, de la infancia, de la crianza, de cómo acompañaba a los papás, pues me encuentro con ciertas cositas que yo ya le llamo arritmias de la crianza. Tú tienes una manera en la que piensas que van a suceder las cosas y en una crisis vital, como puede ser la llegada de un nuevo miembro a tu vida, pues, por ejemplo, yo pensaba que iba a ser parto natural y fue cesárea, que es perfecto, porque como digo, es perfecto. Y entonces de ahí empiezo a ver que la lactancia no es algo como tan sencillo, ¿no? O sea, ¿no? Como, así como, pues ya, sí, ¿no? Y empiezo a notar que hay una fuerza, yo con todo y que traía la cesárea y así, yo dije, yo a mi hija no la quiero que se quede, como que había como una fuerza intuitiva, como salvaje, no sé cómo decirlo. Y yo con suero y todo, a tantas horas le cambié el pañal, ella lloraba y yo le decía no te preocupes y me la pegaba, sabiendo que después de una cesárea el porcentaje de lactancia se reduce muchísimo porque ya están como en una especie de letargo los pequeños, porque ya les dieron a lo mejor algo de comer, ¿no? Y porque Entonces, necesitas que tu cuerpo, que llegue la se dé señal cuenta. correctamente al cerebro para que empieces a expulsar la leche. Entonces es un proceso de Exacto. más paciencia que un parto natural, sí lo es. Mucha más paciencia y mucho desconocimiento y mucha autoexigencia, Y ¿no? miedo. Y miedos y dolores y, ¿no? Y el puerperio y cosas que yo dije, ¿por qué de esto en una historia clínica no se pregunta como con mayor profundidad, ¿no? Con las muchas mujeres que estuve acompañando, como porque el psicoterapeuta que se enfrenta a la crianza, si promueve en su psicoterapia infantil la aceptación incondicional, ¿no? Porque eso es que yo te acepto incondicionalmente, vengas enojado, triste, contento, es un espacio para aceptarte de esa forma, porque no brindamos ese puente a los papás y sobre todo a las mamás, ¿no? A las mamás en qué tanto te exigiste, cómo viviste tus procesos, cómo te fue acompañado el proceso de ser mujer, de aventurarte a la crianza, ¿no? Y entonces fui descubriendo como todas estas autoexigencias de lo que implica ser mujer, ser una buena madre, ser una buena madre terapeuta de juego. No sé, decía, es que esto es imposible de manejar, ¿no? O sea, y estuvo a mi lado igual una dula, que yo le agradezco en el alma, que fue mi tutor de resiliencia en los momentos de mayor dificultad. Yo di pecho hasta los 2 años, 1 mes o 2 meses, porque mi hija me dijo adiós, hasta luego, gracias, ¿no? Pero si no, yo por mí seguiría. Y tiene 3 y como si tiene 6, y, ¿no? Porque descubres tantos tabús con respecto a eso, ¿no? Tantas cosas que se desconocen. Y, y, y también descubres que hay duelo cuando dices adiós, hasta luego, ¿no? Son los pequeños duelos. Y esas son las arritmias de las que yo empecé como a decir, yo tengo que estudiar más sobre la psicología femenina. Yo tengo que estudiar más sobre lo que implica ser mujer en este mundo. Yo tengo que adentrarme más a la parte femenina, a esta sensación como salvaje. Y entonces llegan a mí también otras tutoras que sobre ciclicidad, ¿no? El ciclo hormonal femenino, que cuando yo empecé a escuchar como es que no siempre somos 4 mujeres en el ciclo hormonal femenino, somos 4 mujeres en el mes, y yo así, ¿qué? ¿Cómo? Sí, yo así me siento, ¿no? Empecé a notar mis cambios fisiológicos, emocionales, mi energía, y no desde un lugar que yo lo pongo en mi blog, donde, donde es como que la menstruación
o la regla no me va a impedir ser quien quiero ser, que es algo que con lo que te topas cuando llega tu menarquia, ¿no? A mí cuando me hicieron todo el proceso de entrar al aprendizaje de ciclicidad, fue a través de la experiencia. O sea, tú cuando estudias terapia menstrual es a través de tu propia experiencia. Cuando estudias terapia de juego centrada en el niño, desde el modelo de la Universidad de Leeds, de Londres, que está en España, en Santiago de Compostela, también es desde la experiencia. Entonces, yo lo que te hablo es porque lo he vivido y lo he como anclado en mí y me di cuenta justo así que dije, como si el ciclo hormonal femenino, llevo 288 ciclos de mi vida, porque si de los 12 a los 35 yo viví como en una ceguera total, de mis 35 ahora que ya voy a cumplir mis 38, pues por lo menos ya tengo 56 o 40 y tantos que digo, pues ya tengo otra forma de entenderme, de aceptarme incondicionalmente, ¿no? Y es algo que yo he promovido mucho desde hace 3 años que acompaño a la maternidad, a las mujeres que llegan al centro Grow y que les digo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? No siempre me siento la misma. Exactamente. No siempre estoy con el mismo nivel de energía. Exactamente. Y entonces empiezas a acompañarlas desde un entorno mucho más integral. Y la verdad es que ha sido bien bonito porque todas las mujeres me han dicho, Carla, yo lo que he aprendido de mí me permite fluir, me permite sentirme en confianza. Y lo más bonito es que me permite sentirme aceptada incondicionalmente. Entonces, cuando mi hijo da una pataleta, me es muy sencillo sostenerlo. En ciertos días, me dicen, porque hay otros días donde me es más complicado, pero ya sé que esos días van a pasar, que no son para siempre y que no significa que soy una mala madre. Entonces, desde ese lugar, con todo lo que he estudiado también del apego, porque soy un amante del estudio y de la experiencia, entonces fui entendiendo que si vamos a hablar de crianza y si vamos a hablar de maternidad, tenemos que hablarle a la mujer de manera mucho más integral, de entender que somos un grupo vulnerable, de entender que durante muchos años se nos exigió, se nos violentó de muchas formas y se nos expropió de nuestro propio cuerpo. Entonces es muy importante reconquistarlo desde un lugar de amor, de abundancia y de aceptación incondicional. Pues así fue, así estoy, sigo aprendiendo. Carla, ¿sabes qué me encanta? Que no te había dicho, pero el nombre del congreso es Ámate incondicionalmente. Y lo has dicho Ay, en 3 oportunidades que yo noto que la gente en general le cuesta muchísimo como entender de qué se trata esta incondicionalidad. Lo dijiste en la primera parte del juego. ajá. Esto lo va a traer a colisión porque en este momento en el que estamos, los papás yo veo que se están rompiendo la cabeza en cómo hago educativo absolutamente todo, ¿no? ¿Cómo hago educativo un juego? ¿Cómo hago educativo un compartir? Entonces es extenuante porque no es el disfrutar el juego o el dejar que juegue, sino es como una carga de responsabilidad encima de, oye, estoy con mi hijo y tengo la responsabilidad de siempre estar produciendo para mi hijo. Es algo así, ¿no? Ajá, claro. No, No, si quieres lo conversamos porque después iba a soltar al otro incondicional, que era ese espacio seguro en el que las mamás pueden ser ellas y decir, ¿sabes qué? Crecimos en una cultura en donde, por ejemplo, la cultura latina es un poco diferente a la europea en este sentido, y en la cultura latina hay un tipo de matriarcado obligado, porque es como que la mamá es la mujer, es la que lleva un poco las riendas de todas las responsabilidades en la casa, es la que tiene que ser mejor profesionalmente, pero también es la que tiene que atender la casa, cuidar al hijo y hacerlo todo de una manera como más perfecta y bajo más responsabilidad, ¿no? Es como que se le ha quitado
un poco la responsabilidad de la figura masculina en los hogares de lo que yo he visto en nuestra cultura latina. Pero con esto voy con el amor incondicional, es que con lo de la crianza, entre las mismas mujeres está esto, tú amamantas, porque diste teta. No, no, no. Y diste parto natural y cesárea. No, tú no eres de nosotros. Entonces hay como entre nosotras mismas ese señalar, ese excluir, que no nos permite, ¿sabes qué? Estoy cansada. ¿Sabes qué? Hoy no me quiero maquillar y me siento mal y tuve un mal día y no lo pude hacer perfecto. Porque ¿cómo te muestras así ante una sociedad donde la misma mujer que está pasando por lo mismo que tú te señala con el dedo, ¿no? Ujú, ujú. Sabes, es que venimos también de haber sido señaladas durante mucho tiempo, o sea, mucho, mucho tiempo. Cuando tú dices el matriarcado, yo le pondría el nombre de marentalizado, o sea, marentalizar, que no es igual a matriarcado, porque hay una cosa que se llama parentalidad, que es a la par llevamos el ejercicio de la crianza y los roles de lo que implica criar al niño a la par, ¿no? Cuando, cuando la mujer, yo sí hablo como muy general porque cuando la mujer cuando tú sabes que un grupo social ha sido violentado es porque no ha sido visto, ¿no? Dentro de diferentes estructuras, porque se le ha hostigado, se le ha sometido a realizar determinados tipos de roles, ¿no? Porque se le cree menos valioso, porque, y muchas de esas figuras tienen una historia, ¿no? Tienen una historia dentro de la mujer, dentro de nuestra historia como mujeres, y para mí es muy importante reconocer que hay como una necesidad hoy día de la mujer marentalizó en las sociedades latinoamericanas y hizo todo lo que le tocaba hacer a la par, ¿no? Porque era también lo que le daba cierto poder de alguna forma, ¿no? Y era el lugar donde se le permitía, si nosotros no nos encontrábamos desde ese lugar empoderadas, qué duro para nosotros haber vivido la vida, ¿no? Entonces, aprender a ser vistas y cuando a alguien se le ve, se le mira por primera vez, como cuando tú tienes a tu bebé, cuando hay muchos momentos donde estás sobreviviendo, ¿no? Un poco así, entonces, ¿no? Pero cuando lo miras, como por ese primer momento en donde te conectas tú con él y dices, que se fortalece como la existencia, como decir, aquí estoy yo para ti, no puedo creerlo, ¿no? Que hasta se te vienen lágrimas a los ojos que lo ves y además estás sola porque siempre coincide que ya no hay nadie y tú estás así y te quedas viendo y dices, ¿no? O sea, como cuando lo miras, lo reconoces, entonces la existencia se da en la relación, se da en una relación como de reciprocidad, de ser sensible, de estar sensible para él y para ti, a tus necesidades. Y esas son las bases como de la vinculación. Cuando el Estado, o sea, si hablamos de los macrosistemas, el Estado no te ve, no te reconoce, entonces tú no vas a ser mirada, no va a estar sensible a tus necesidades. De una forma en la que un Estado te reconoce es cuando te entrega el voto. Y si tú haces una lectura del voto cuando se dio en Venezuela, cuando se dio en México, no llevamos ni 100 años. Y eso es muy importante porque es como de pronto entrar en esta productividad de energía muy masculina, ¿no? Que es de donde nos surgió, tuvimos que salir y nos enfrentamos a que nos es reconocido y luego, órale, y vamos al mundo laboral y salimos de casa y podemos enfrentarnos al mundo laboral, pero cuando hacemos esto, no necesariamente el hombre entra a la casa. Y entonces ahí se pierde y hay una gran arritmia de crianza, una gran arritmia de crianza culturalmente hablando, porque ¿quién se está haciendo cargo de los niños hoy día? ¿No?
qué significa estar con los niños. Y esos son muchos de los dolores que muchas mujeres me dicen. Carla, es que no es que no los ame, obviamente los amo, pero también quiero mi tiempo, también me quiero realizar, también, ¿no? Y digo, bueno, ¿y desde dónde viene este dolor? En menos de 70 años, por lo menos en México, se ha logrado hacer un cambio de miles de años atrás de lo que era la mujer. Y con todo ese fuego y esa potencia que tienes ganas para salir, además expropiadas de nuestro cuerpo sin reconocer que somos cíclicas, ¿no? Porque eso es un poder que pues, solo lo tienen los ginecólogos, que tú llegas y te sientas así. La última fecha de su menstruación, sí, permítame. El 24 de febrero. Así como que vas viendo y el último día de tal y su día de ovulación y tú dices, no, sí, eso, a menos que me quiera embarazar o a menos que no me quiera embarazar, pero bien fuera el conocimiento no está. No, y está vista, disculpa que te interrumpa, Cata, pero también está vista la menstruación. Por ejemplo, yo vengo de un hogar donde mi mamá me decía, la menstruación es terrible, eso duele, ay, pobrecita, te vino la menstruación. O sea, es visto como, qué desgracia ser mujer, eso lo he escuchado muchísimo, qué desgracia ser mujer, porque a los hombres no le pasa, porque los hombres tienen una vida más ligera, porque no tienen dolor, porque no paren. Entonces ya el parto también es como algo doloroso y es negativo también. Pero parte de un dolor de que hemos sido un género violentado por muchos años. Entonces, pues yo tengo un cuentito que lo voy a subir ahora a mi blog, pero justo habla, es un cuento de una niña que por primera vez le llega a la menarquia y justo habla de este proceso como cultural, de no puede ser, o sea, ya, que cómo la cultura se transmite, la cultura se vive, la cultura se se siembra en la mirada, en la manera en la que actuamos, en la manera en la que decimos. Y entonces ser mujer no es justo como que cuando ya eres adulta, sino que lo estás viviendo todos los días de acuerdo a cómo ves que tu mamá dice, se expresa, cómo guarda. Yo no me acuerdo haber visto en mi infancia nunca a mi mamá, a lo mejor sus toallas femeninas, o sea, a lo mejor como que las veías por ahí y si te acercabas a hurgar, deja eso, ¿no? No entres, no pases, y decir, como si fuera algo terriblemente aterrador, ¿no? Vergonzoso. Hay unas heridas cuando yo doy como primeros auxilios emocionales en la crianza, que yo les hablo de las heridas emocionales. Y la herida de la vergüenza y de la soledad es una herida muy fuerte en las mujeres. Sentirnos señaladas, justo lo que decías, fue como una estrategia que se hizo muy importante cuando surge como el patriarcado, porque fue una manera en la que se pudo... existió algo que se llamaba el martillo de las brujas, que era toda una especie justo cuando viene como esta parte de la Edad Media y de la cacería de las brujas y así, y no era que fueran brujas, era que eran mujeres empoderadas, eran mujeres que eran parteras, eran mujeres que tenían información sobre los ciclos hormonales femeninos, eran mujeres que estaban alineadas con la luna, que te hablaban como de los poderes de la luna. Y claro, si tú querías en ese momento, en esa guerra del sistema, digamos, donde lo que querían era que solamente una gente tuviera el poder espiritual sobre los demás, pues era importantísimo que estas mujeres se les viera como malas, ¿no? Como que no era normal que tuvieran toda esa información. Y unas a otras, entre familias, se tuvieron que señalar para sobrevivir. Entonces, eso forma parte de nuestra estructura de ADN emocional, de generación en generación, que lo traemos. Entonces, cuando decimos, bueno, es que señalar, yo siempre digo, la autocuidado hay que tenerle cuidado desde dónde lo vamos a hablar, porque no es como que ponte aquí cremita y cuídate y dite que te amas. No, es hablar de nuestras debilidades para tener claro de dónde venimos, para entonces poder proyectar como hacia dónde queremos ir, ¿no?
Y eso de la debilidad también es una aceptación incondicional, ¿no? No quiero decir que seamos mujeres, las mujeres es igual a ser débiles, no. Quiero decir que de donde venimos no fue fácil, ¿no? No ha sido fácil, no ha sido sencillo, que para poder salir adelante les agradeceremos siempre a las feministas de hueso colorado, por decirlo así, que nos regalaron el voto. Me encanta que si se tuvo que salir con mucha energía masculina para pelear, qué bueno, pero ya hoy día las cosas yo sí creo que son distintas, ¿no? A mí me encanta la analogía, me encanta pensar que mundialmente vino el Día de la Mujer, salimos, gritamos, elevamos nuestra voz porque pues, hubo un movimiento mundial en muchos lugares del mundo, las mujeres salimos, después se hizo silencio, nos fuimos a nuestra cuevita, como en los ciclos hormonales femeninos que ahorita si quieres te explico, y de ahí 4 días después el boom del coronavirus, ¿no? O sea, fue como si la madre tierra, yo siempre digo, hubiera dicho, ay, gracias, necesitaba esta energía para limpiar. Lo quiero ver así, no desde otro lugar, porque para mí el enfoque es vital en la salud, ¿no? Y para mí desde ahí es algo que digo, bueno, pues agradezco porque fue un movimiento muy femenino y lo que se está viendo ahora es un movimiento muy femenino, o sea, desde cómo se hacen las redes, cómo se vende hoy día, los procesos de venta, de marketing, etcétera, están llenos de energía femenina, o sea, genera comunidad, está cerca de tu cliente, pregúntale cómo se siente antes de iniciar cualquier proceso, háblale de su dolor, conecta con él. Todo eso lo tiene el mundo del marketing. Digo, pues hoy día se habla así porque esa es la energía femenina que tan necesaria tenemos que reconectar todas las mujeres para no entrar en esta ansiedad de producir, de no ser siempre suficiente, ¿no? Sino de aceptarnos como que no siempre nos sentimos las mismas, no siempre tenemos la misma energía, pero tenemos forma de enfocarla. Yo, por ejemplo, cuando me dijiste, oye, ¿cuándo vamos a vernos? Yo dije, y tú, así como, ay, ¿cuándo nos vemos? Así, yo decía, no, la semana pasada no era cuando me estaba bajando. Entonces, dije, no, imposible. En esa semana, aunque tenga ganas, me voy a desgastar mucho, no voy a estar tan clara en mis ideas, entonces, mejor la que sigue. Y eso no implica que yo haya sido menos productiva, es que me acepte incondicionalmente y digo, mejor la pongo en esta semanita donde voy a estar muy clara y se me va a dar perfecto hablar, ¿no? A otras que dices, ay, que te cuesta hasta escribir, que te pones enfrente de la computadora y haces, ay, ¿qué estoy diciendo? ¿No? Porque eres un todo. Entonces, justo de eso hablo muchísimo y así es que he acompañado a mujeres, ¿no? A mí me encanta lo que dices del enfoque femenino. Yo lo veo también en los masculinos, ¿no? Que la gente, los hombres se están llevando como un enfoque, se están como vulnerabilizando un poco más. Uh-huh. Yo porque tengo una experiencia en casa en donde hay más energía femenina de parte de mi esposo que mía, y él me hizo como poco a poco nivelar la mía. Claro. Y eso es lo lindo. Además tengo un niño varón al cual hubiese querido o quisiera más adelante tener una niña hembra para enseñarle todas las artes de la luna y la ciclicidad femenina. Pero los Pero de niños son momento se lo enseño cíclicos. a él. Sí, Sí, los niños son cíclicos. sí. Todos somos cíclicos. Los hombres son cíclicos. Yo creo que esos ciclos son mucho más cortos porque tienen que ver con su testosterona y tienen que ver también con sus energías femeninas bien como integradas. Nosotros tenemos la masculina y la femenina igual, porque también tenemos testosterona, claro, en otros niveles. Ellos también tienen estrógenos en otros niveles, pero todos somos cíclicos, porque la vida es cíclica. O sea, hay noche, hay día, y en el medio hay infinidad de colores, hay primavera, hay verano, hay invierno, ¿no? Hay
el ciclo de tu propia vida. Naces, creces, te desarrollas, tal, y mueres. O sea, y así estamos continuamente, generaciones, transitamos en este universo, ¿no? Que se expande, que se contrae, que maneja la teoría de los opuestos perfectamente, si hay sol, ¿no? Si hay luz, hay sombra. Entonces digo, pues todos los niños son súper cíclicos. Los niños cuando se acerca la luna, tú observas si duerman mejor o no, pero cuando viene luna llena, algo sucede, ¿no? Niños y niñas, ¿no? También la pareja, ¿no? Para mí acompañar a la parentalidad, al equipo parental, digo, es que justo es porque tenemos las mujeres, para salir al mundo laboral tuvimos que conectar muchísimo con nuestra energía masculina. Y entonces por eso es que a veces es como que te hablan como de algo de, no, pero si esto no es comprobable, no es observable, no es medible, no es valioso, ¿no? Científicamente comprobado. Estamos saliendo de la era de lo científicamente comprobado. Claro. Y ahora, Carla, por favor, explícanos sobre la Claro. ciclicidad femenina. A ver, bueno, pues les explico. Tú tienes un ciclo hormonal femenino con el que has estado durante muchos años de tu vida y yo creo que vas a seguir. A partir de los 40 inicia un ciclo que se llama periplenipausia, ¿no? Aquí les voy a dar como 3 grandes tips de palabras que el simple hecho de cambiarles el nombre va a hacer porque para mí la palabra es muy importante porque es la vibración, ¿no? O sea, es como lo que transmites. Entonces, cuando uno aprende a entender el porqué de la palabra, de dónde viene la palabra, ¿no? Como la etimología, pero más allá de la etimología, como cómo se organizan esos vibratos, es muy importante que a tu ciclo hormonal femenino le digas ciclo hormonal femenino. No le digas menstruación, porque no se reduce a 7 días tu ciclo. Y no le digas regla, porque no somos una regla que se mantiene continuamente así estático. No. Entonces, sí, le vas a decir ciclo hormonal femenino, porque es un ciclo. Entonces, este ciclo hormonal femenino inicia en tu día 1, que es justo cuando tienes como ese gran bajón, ¿no? No las gotitas corresponden siempre al ciclo anterior, ese gran bajón. Y en ese gran bajón, ese es tu día 1, y empiezas a observar. 1, ¿cómo es que recolectas tu propia sangre? ¿No? Es muy importante porque es como una cosecha. La gente no planta o no siembra en todas las épocas del año. Cíclicamente sabe cuándo no hacerlo. Igual, la mujer sabe cuándo hay que sembrar ideas, pensamientos y cuándo hay que recoger. Lo que hay que recoger es como nuestra recolección de nuestra sangre. Es muy importante que lo hagamos eco-friendly, ¿no? Si estamos ya en este momento de vida, yo las invito a que pues busquen formas de recolección como más amorosas con ustedes. Como porque lo que es la copita o bueno, la toalla como más, no la que haces como la más artesanal, ¿no? La que haces con pañitos, etc. ¿Por qué? Porque puedes observar color, textura, olor, y eso te da información sobre cómo está tu salud en general, ¿no? O sea, cuando hay coágulos, te está hablando de que algo no anda bien en tu salud en general. Cuando el color es mucho menos rojo, te está hablando de que hay algo que no anda bien. Entonces, eso es importante porque te va a ayudar a reconocer qué está pasando en ti. Eso es a nivel como más físico-fisiológico, ¿no? Cuando es más, y no me he metido a que te revises, porque podrías revisarte, cómo está tu cervix, ¿no? Eso no le corresponde a los ginecólogos, te corresponde a ti. Lo ideal sería que llegaras con el ginecólogo y le dijeras, mira,
pues yo noto que mi cervix y que noto que mi flujo y que noto que la temperatura corporal ha cambiado, estoy teniendo más coágulos y no me está gustando, el olor es, bueno, ya el ginecólogo dirá, bueno, pues habrá que revisar 2 o 3 cositas más, ¿no? Pero en realidad estás ahí presente en contacto con quién eres tú, ¿no? Es muy duro porque cuando yo hago estos ejercicios con las mujeres, cuando es todo un cambio de paradigma, abordamos la vergüenza, ¿cómo lo voy a hacer? No, qué pena, pero Asco. me da asco. Y el asco es una emoción que provoca rechazo. Entonces no es una emoción que brinde aceptación incondicional. Entonces, desde cositas tan sencillas que tienen que ver con tu cuerpo, pues es empezarlo a observar. De ahí viene tu día, terminan, vamos a poner una como una estadística general que, digamos, dura 7 días, pero en realidad no tendría por qué durar 7 días. O sea, tú en una hoja en blanco, haces un circulito, lo divides en 4. En el primer cuadrante, como si fueran las agujas del reloj, en ese primer cuadrante del 1, digamos, lo divides como en 7, porque a lo mejor son 7 días, no lo sé, tú tendrás que ver, son 3, son menos, ¿no? A partir de los 35, tu ciclo cambia. Entonces, claro que se reducen los días de tu sangrado. También tiene que ver si estás en puerperio, si estás lactando, además estás en puerperio y además te bajó, o sea, porque hay mujeres que pueden estar lactando y les sigue bajando, hay otras que no. Son como muchas cosas que te pueden ayudar a observar. Entonces, ¿ves? Y de ahí brincas del 7 al 14, que es justo como la etapa en general donde estás como en la fase folicular, es decir, cuando estás en la parte preovulatoria, para no llenarlas aquí de muchas cosas, pero es justo esa parte donde te sientes como en México hay una canción que dice, que es como, hoy voy a cambiar, ¿no? Voy a cambiar todo y entonces te ves como arreglando cosas, moviendo cajones, esto ya no me gustó, ¿no? Y como estuviste recolectando, ahora te toca elegir con qué sí te quedas y con qué no. Y no solamente a nivel energético, porque es más, en esa fase te ponen a correr un maratón y que tienes las ganas y el entusiasmo para hacerlo. O sea, es así como que estás lista, como si estuvieras en primavera, ¿no? Llena de energía. Y con ese saber es importante porque justo en esa fase tu ritmo es mucho más activo. Estás como para la acción, ¿no? Entonces, concretas cosas, tienes muchísima claridad. Ahí sí lees lo que quiera de números, agenda cíclica, pero si quieres revisar cuentas, números, etc., es el momento. ¿Y cuánto tiempo dura esa fase, Carla? Disculpa que te interrumpa. Casi todas, por decirlo así, en general, en una estadística durarían como 7 días, ¿no? Para que tú tengas un parámetro. Pero cada una es distinta. Y no vas a saber hasta que no registres por lo menos unos 6 ciclos. Porque entonces puedes hacer correlaciones. Con este ovario, yo ya sé que en el día 3 de mi menstruación como que se me activa algo. Y con este ovario, yo ya sé que en el día 14, ¿no? Me siento así. Entonces vas viendo y vas como haciendo como una especie de mapeo de cómo está. Porque justo es ese día 7 de la preovulatoria y luego viene del 14 al 21 la ovulatoria, que además no siempre ovulamos. O sea, no siempre en 7 días estamos ovulando. ¿Sí? Cuando te quieres embarazar, ahí estás esperando el momento del día, ¿no? Ese gran día de esas pequeñas horas en donde todo se pone como mucho más fértil, ¿no? Justo ahí es donde tú tienes que centrar como tu atención para ver que es una fase de ritmo, es una fase de ovulatoria con un ritmo más pasivo, es decir, no estás tan activa, no tienes toda esa energía de cambiar,
pero tienes como esta energía de compartir, de dar, de estar para el otro, ¿no? Porque todas estas fases tienen que ver con arquetipos, con símbolos. Por eso te decía yo de la terapia junguiana. Tienes los arquetipos. Mujeres, eso. Clarissa Pinkola Estés es como si fuera la Jung de nuestra época. O sea, no voy a decir es como si fuera Jung, pero es una presencia muy importante en nuestra psique femenina. O sea, nos está brindando una reestructuración. El arquetipo de la loba, el que ella rescata de la mujer salvaje, es un arquetipo que ya está dentro de tus 4 fases del ciclo, ¿no? Digamos que en la primera fase del 1 al 7 es como si lo alineáramos con la estación del invierno, como que es un momento para ir adentro, para estar en tu cuevita, para no moverte mucho, para descansar, el ritmo es muy pasivo, entonces es momento para ir al interior. Si tú no respetas como los ciclos, vas a entrar en arritmias, porque lo que no hiciste en ese, te lo va a pedir en el que sigue. Y entonces se empieza como a desorganizar, ¿no? Todo. Y te empiezas a pedir y a autoexigir cosas que no te van a ayudar para tu vida. Entonces, de ir a la cuevita es como justo como le dicen el arquetipo de la bruja o de la sabia. Porque ¿dónde están las brujas en los cuentos de hadas? En las cuevas. Y en un bosque. Y están solas. O sea, y están así como que solitas, ¿no? A mí hay un ovario y otro donde yo he aprendido a ver como cuál es el arquetipo que se mueve más. Y hay veces que sí se me antoja estar como solita y hay veces que me dan ganas de salir como salvajemente a gritarle a la luna, ¿no? O sea, a cantarle, ¿no? Claro, sola yo. O sea, no me apetece como convivir, ¿no? Después viene la del 7 al 14, que es la que te decía que era la preovulatoria, que es toda la energía, que es la primavera. O sea, y el arquetipo es como la doncella, como la guerrera, ¿no? Como que yo estoy para conquistar el mundo, ¿no? Estos arquetipos se pueden transitar desde la luz o desde la sombra, dependiendo de nuestras historias de vida, dependiendo de cómo es que nosotros hemos transitado lo que implica ser mujer. O sea, a lo mejor la doncella está más herida que dispuesta. Entonces puede ser que, ¿cómo te vas a dar cuenta? Porque a lo mejor en lugar de sentirte energetizada, estoy de mal humor, me duele, me siento mal, ¿no? Entonces todos esos registros te dan información, es un mapeo de tu vida. Y luego viene como el siguiente momento, que es del 14 al 21, que el arquetipo es la madre, ¿no? Es este arquetipo de la madre o el arquetipo en energía masculina del rey, de como mucha serenidad, de poder otorgar, ¿no? Como es un ritmo igual como más hecho para que puedas justo entregar cosas, ¿no? Dicen, no hagas negociaciones en esta fase, porque, bueno, como estás como para dar, ¿no? Es el momento en donde yo les pregunto siempre en su registro de ciclo, porque el registro de ciclo que yo he hecho, lo he hecho también con la teoría de los sistemas, con la teoría del apego, con la teoría, bueno, ya hice mi mix, y les pregunto siempre, aquí véanse, cuando ya estás en crianza respetuosa, véanse cómo crían. Y entonces es súper bonito porque me dicen, Carla, estuve ahí, atendí la necesidad, fui sensible, la pataleta la pude sostener, acoger. Ok, con eso, o sea, desde ahí empiécense a mirar, ¿no? Y es justo como la estación es el otoño. Y luego viene del 21 al 28, como la fase que nos han dicho durante tanto tiempo, que es el síndrome, es más, hasta existe el síndrome premenstrual, ¿no?
donde nos volvemos unas locas, donde, ¿no? Como que viene justo como lo más punitivo con respecto a nosotras mismas. Y como no queremos ser de esas locas, entonces evitamos sentir como nuestra ciclicidad. Entonces, a mí esto no me va a pasar, yo no me voy a poner como una loca, ¿no? Yo no me voy a poner como otras mujeres, a mí yo soy súper normal, soy súper tranquila. No, del día 21 al 28 eres la gran hechicera. Tienes una habilidad para saber, esto me lo dijo con esta intención, como conectas muchísimo con tu intuición y con esta parte salvaje, y entonces estás muy perspicaz. Claro, si en tu historia de vida no hubo aceptación incondicional, hubo un apego inseguro, ambivalente, como que hoy sí te quiero, mañana no, te quiero siempre y cuando seas así, o no te me acerques, no me toques, es que estás sucio. Todas esas historias o sucia de tu propia crianza se van a ver reflejados en la manera en la que transmites en esta etapa lo que quieres. Entonces puede ser que salgas con mucha energía muy violenta, pero no es una violencia que se generó porque sí, sino por toda tu historia de vida. Entonces es muy importante ir viendo como los rasgos físicos, porque todo el tiempo hay flujos, ¿no? Los rasgos fisiológicos, cómo sube y baja tu cervix, cómo aumenta, ¿no? Todo eso, el tamaño de tus labios, también conocer tus labios, o sea, hablar de vulva, de vagina, colocarle los nombres, no significa que seas una prostituta por tener esa información. Y es un arquetipo con lo que las mujeres desde chiquitas hemos tenido información. Eso no se toca, déjalo. Esto es puro santo sagrado. Esto, sí, es sagrado y por lo mismo está dentro de mí y por lo mismo me toca a mí conocerlo. Entonces, todo esto yo lo descubrí justo cuando empezaba a maternar con una pequeñita y para mí fue muy bonito porque dije, ¿cómo? Si como mujeres tenemos información del ciclo hormonal femenino, ya se te abre un mundo. Si además le ponemos la teoría de vinculación, la teoría del apego, la teoría de los sistemas, la teoría de las constelaciones familiares, o sea, tenemos para la crianza, que ya está siendo respetuosa, pues un mundo de posibilidades para saber que, bueno, ya sé que aquí a lo mejor, por ejemplo, siempre les pido que apunten eventos importantes en las fases del ciclo. Cuando un ciclo se te retrasa, no es porque te haya sucedido eso como que te afectó tanto en cualquier día. Te tuvo que haber sucedido en tu fase ovulatoria. Y eso implica mucho sobre qué implica dar y regalar tu energía al mundo, dar y regalar tu misión de vida. Entonces, algo tuvo que suceder que se desreguló y entonces tu ciclo se tuvo que atrasar para que te diera tiempo, ¿no? De acoger. Pero toda esta información, digo, pues es algo que las mujeres tenemos que hablar y las terapeutas que damos terapia y que nos dedicamos a la crianza o a la infancia, si queremos, sobre todo de 0 a 6 añitos, trabajar mucho la vinculación, tenemos que trabajar con las mamás desde ahí, ¿no? Con las mamás y con los papás, como un equipo parental, pero sobre todo con las mamás porque ha sido un grupo muy vulnerable, ¿no? Oye, Carly, ¿qué pasa con esas mujeres que toman anticonceptivos? ¿Qué pasa con ellas y su ciclicidad? Bueno, el ciclo hormonal femenino no se da, porque cuando tú tomas un anticonceptivo, cuando surge la pastilla del anticonceptivo, surge en un momento histórico donde pues era importante para salir al mundo laboral, ¿no? Surge en un momento histórico donde también no se tenía mucha información sobre la ciclicidad hormonal femenina, y entonces hay el miedo de que en cualquier día del mes puedas quedar embarazada, ¿no? Y eso se mezcla, ¿no? Y quiero hablar de ahí porque para mí es muy importante hablar como de dónde surge o la historicidad de los medicamentos. Siempre es muy importante reconocer de dónde surge esa necesidad.
Y es desde el desconocimiento de que tú en cualquier momento puedes tener el riesgo de quedar embarazada. Entonces, si te fijas, pues 1 o 2 días de tu ciclo hormonal femenino. Pero surge ahí para que entonces te puedas empoderar y te puedas sentir como más libre. Y claro, libre y con mucha más energía masculina, porque esta pastilla lo que evita es la ovulación. Y si no hay ovulación, no se puede engrosar el endometrio y no puede después bajar para que sea tu menstruación, o sea, con todo tu sangrado. No puede haber eso. Entonces se inhibe eso y con las primeras pastillas no había gotas de sangrado y eso generó muchísima ansiedad en las mujeres que lo tomaron, ¿no? Porque imagínate no ver eso. Entonces le colocan como unas cosas, unas hormonas más artificiales que lo que promueven es que haya gotas de sangrado, pero no son las gotas que provocaría un sangrado normal. Y toda esa información es importante que la tengas porque entre más tengas esa información, pues más vas a poder tomar elecciones, ¿no? De qué es lo que quieres hacer. No hay ciclo hormonal femenino, pero yo siempre confío, siempre confío en que hay una fuerza salvaje, en que hay una loba dentro de todas y que la naturaleza es mucho más fuerte. Entonces, yo he preguntado a mujeres que toman anticonceptivos, después de trabajar un ratito, a lo mejor los acaban dejando, ¿no? Y no porque sean malos, sino porque eligen otras formas de cuidarse, ¿no? Yo me he dado cuenta que sí tienen ciclicidad, como aquella que nunca ovuló. ¿Deja de ser cíclica? No. Como aquella que entró a la plenipausia, porque no es menopausia, hay que cambiarle el nombre, que es un estado de plenitud. Entonces, aquella que es cíclica, porque toda esa energía que estaba en el útero va a recorrer toda tu espalda, todo tu kundalini, toda tu gran serpiente, toda tu columna, y se va a instalar acá, por eso los calores esos, ¿no? Para que después esté como en esta parte que cuando yo hablo de chakras tercer ojo, digo, ay, bendito Dios, que estoy en un momento de la vida que existen las neurociencias, porque, o sea, todo esto es comprobable, ¿no? Entonces, aquí justo se va a instalar como toda tu saber, como tu tercer ojo sobre la vida y sobre el mundo, y con ese después te vas a despedir del mundo. Entonces, todas somos cíclicas, claro. Es ciclo hormonal femenino y después hablamos de ciclo de la luna, ¿no? La luna también influye en tu ciclo hormonal femenino. Oye, tendría que yo para ser una mujer, pero una mujer totalmente conectada con mi ser, conectada con la luna y las fases, no, porque regresamos a esto del patriarcado, de que solo hay una forma. Cada mujer es distinta y puede ser que menstrues en luna llena, puede ser que menstrues en luna nueva, pero la invitación es a que veas, ay, yo en la luna llena, qué bueno, porque a mí esto me ayuda con la energía de mucha claridad, me ayuda a quedarme como más en mi casa, en mi cueva, me ayuda a darme tiempo. O sea, que tengas ese mapeo, esa posibilidad. Sabes que hay algo que no se habla mucho de este tema, pero en astrología, dependiendo en qué ciclo estaba la luna cuando tú naciste, se supone que en ese ciclo tú eres más fértil. Entonces me hace sentido porque lo que yo había escuchado es que todas teníamos que estar en luna llena, creo que era ovulando, y en luna nueva menstruando. Y entonces hay muchas personas que conozco, mujeres que me dicen, no, pero yo en cuarto menguante o en black mooning o no sé qué. Y después yo escuché en algún momento sobre que en el ciclo lunar donde tú nacías, eso te iba a ayudar para si tú querías salir embarazada, porque era el momento en el que estabas más fértil. Entonces, claro, como todos nacemos en un ciclo lunar diferente, es probable que tú estés regulado hormonalmente, pero que tu ciclo no concuerde exactamente con el de la luna. Y que además la luna, a ver, si también los astrónomos estudian cómo está la luna para las mareas, estudian cómo está el cielo, cómo están los astros,
para saber si es buen momento de lanzar o no cierta, pues nosotros también tenemos que, así como tenemos que tener un microscopio para observarnos, para bajar como al útero, a nuestro tercer cerebro, como para mirar hacia nuestro macrosistema. O sea, si tu familia de origen te da información sobre quién eres tú, sobre cuáles son tus percepciones sobre ti mismo, ¿no? Tu autoconcepto, la cultura en la que estás, la familia extensa, el medio político en el que estás, el medio económico en el que estás. Digo, bueno, pues también el medio natural en el que estás y por supuesto el macrosistema en el que estamos, que nos da información. También hay de lunas a lunas, también en una luna surge tal situación con cierta... Eclipses, o sea, hay tantas cosas, por supuesto. No, pero lo que tenemos que ser es como unas grandes visionarias de nuestra vida, ¿no? Y empezar a apropiarnos, como a reconquistar el cuerpo y la psique femenina. Eso es lo que tenemos que hacer, como reconquistarlo y darle la bienvenida en aceptación incondicional. Y qué mejor forma de amarte incondicionalmente que conocerte, respetarte y ir como con esa curiosidad a enamorarte como te enamoras cuando estás adolescente, ¿no? Pero de ti, reconociéndote, qué lindo. Esa es la primera vinculación, ser sensible y estar disponible para ti misma, ¿no? Y eso es muy bonito, porque si eso lo ven los niños desde que son chiquitos, lo van a intuir, lo van a hacer parte de su vida, ¿no? O sea, entonces, pues bueno. Pues además, creo que ya se terminó, ¿o no? Además que es súper interesante, en casa llevamos un registro lunar. Muy bien. Podemos ver, por ejemplo, con mi esposo los cambios emocionales según la luna y el signo en el que está, pero después nos reímos, nos sentamos. Por supuesto, lo enfocamos mucho más en mi hijo. Hay veces que él está como con mucha ira, mucha energía. Y todo este registro es lindísimo porque es parte de conocerlo y acompañarlo en su proceso. Carla, me encanta que nos hayas acompañado hoy, nos hayas hablado de este tema espectacular que apenas hace algunos pocos años está saliendo como a la luz y que es súper interesante y de eso se trata el empoderamiento, visto desde mi punto de vista, el empoderamiento femenino es empodérate a conocerte, a dejar de poner el foco afuera y empezarlo a poner adentro, porque la seguridad y el amor tiene que nacer aquí con nosotros. Y ahora, Carla, por favor, dinos dónde contactarte, qué servicios ofreces. Bueno, me pueden contactar a través de Centro Growing, que es, bueno, yo creo que tú los vas a dejar por acá, pero Centro Growing también como Grow Mama. Centro Growing como para temas de crianza. Ahorita estamos acompañando también desde la terapia online, ¿no? A papás, a mujeres. Entonces, muy bonito porque a lo mejor todos aquellos que nos siguen, porque yo lo que le digo es, a mí me parece que en México, en Puebla, pues siempre hemos sido como un espacio que rompe un poco esquemas, ¿no? Entonces, sin querer, me siguen más gente de muchos otros lados del mundo que de México, ¿no? Y digo, bueno, puede ser justo porque a lo mejor están como en otro, como con otra apertura de las cosas, ¿no? Que es algo que se habla más, porque yo todo lo que he estudiado, pues no lo he estudiado necesariamente aquí en México, ¿no? Entonces, hay ya terapia online que hacemos para acompañar a papás, a los equipos parentales, a los niños, desde la terapia de juego centrada en el niño, hay acompañamiento de circulitos de crianza, desde Centro Growing, como si quieres algo como mucho más como de tu familia, de tus pequeños, etc. Y luego desde Grow Mama, yo ahí ya no doy como tanto la terapia individual, sino que ajusto como ciertos programas a ciertas características como muy especiales y veo si podemos trabajar en conjunto, ¿no? Y tengo un programa que se llama Flow Mama, que es aprender a fluir como mamá,
a sentirte enfocada, confiada y empoderada en una maternidad que quieres y seguramente en una mujer que quiere hacer un emprendimiento sobre su vida. Entonces, pues bueno, desde ahí me pueden buscar y estoy ahí justo como promoviendo la salud y haciendo este viaje con ustedes, porque yo siempre les digo a los niños, guía, y a las mujeres, guía no es aquella o no es aquel que ya pasó por el proceso, es aquella persona que está pasando por el proceso, que es estudiante y que es también como acompañante y que además es como una motivadora de seguirte preguntando sobre ti mismo, ¿no? Y que ahí va a estar para ti en aceptación incondicional. Eso es Bueno, increíble. sí, porque la visión de un experto es como, ya me las sé todas, no necesito más información, y esa es precisamente la que, yo creo que la apertura que queremos todos en los tiempos que estamos viviendo, una persona que se interese verdaderamente por la historia individual de cada uno de nosotros. Exactamente. Gracias, Carla. Gracias a ti, gracias por el espacio, me encanta que podamos platicar y que nos podamos conocer, porque pues claro, nos seguimos así en Instagram. Ay, mira, pues yo conozco a esta persona por lo que un poco expresa con lo que dice, con lo que comparte, pero bueno, muchas gracias, muchas gracias.